Qué tema el día de hoy, Dios mío. Sí, y que lo señor. escuchamos mucho y no solamente, antes lo escuchábamos solamente en nuestros padres y abuelos. Ahora cuidado con los jovencitos también. Bueno, el colesterol y los triglicéridos están asociados al sobrepeso y a la mala alimentación. No obstante, es importante saber que no es lo único que lo causa. Para conocer sobre el colesterol, los triglicéridos, el manejo de los mismos y cómo poder prevenir una serie de consecuencias que pueden ser bastante lesivas para nuestra salud, tenemos como invitado al doctor Josué Pichardo, cardiólogo, el cual presta sus servicios en el Centro Policlínico Nacional y en el Instituto Dominicano de Cardiología. Vamos a agradecer al doctor Pichardo su presencia aquí en Madre Paso a Paso. Bienvenido, Doctor, bienvenido. Bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que he estado aquí en otras ocasiones y para mí es un grato placer volver y compartir con estas dos damas hermosas. Así que con todo el gusto. Doña Neri ya tiene vestido, puede ser Doña así. Neri, ya yo le hice su piropo de temprano, muy elegante, Pero la verdad. Dios mío. Una señora con mucha alegría, mucho entusiasmo, así que la felicito de antemano y ojalá que continúe siendo así. Gracias, doctor. Yo quiero, antes de comenzar las preguntas al doctor Pichardo, dar una nueva vez las excusas del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo. Él, con dolor del alma, no puede estar aquí, ni siquiera nos puede estar oyendo como siempre hace cuando de alguna forma no puede físicamente estar aquí, pero por asuntos profesionales ineludibles está fuera del aire en el día de hoy. Así que a lo que doctor nos enfrentamos los médicos con mucha frecuencia. Respetuosamente. Sí. Vamos a comenzar. Cuando lo escuche, Balcácer, un abrazo, mi hermano. Vamos a comenzar y entrar en materia inmediatamente, doctor Pichardo, porque cuando nosotros publicamos el tema, usted no se imagina, las preguntas han llovido de todos puntos de vista. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué son los triglicéridos y cuáles son las semejanzas y diferencias entre uno y otro? Ok, muy bien, realmente eso es propio, siempre que se habla de colesterol y triglicéridos, las personas tienen muchas preguntas porque es el diario vivir, es lo que todos los días en nuestras consultas y a nuestro alrededor la gente nos pregunta y sucede. Colesterol y triglicéridos, de hecho, a veces se llaman indistintamente lípidos, las grasas de nuestro organismo. Pero si lo vemos de manera separada, colesterol son aquellas grasas que existen en nuestro organismo que de hecho son buenas y necesarias hasta cierto límite, porque el problema es cuando aumentan por encima de los límites establecidos. Son esas grasas que vienen desde diferentes fuentes, que pueden ser animales, pueden ser vegetales, y que nuestro organismo la metaboliza a nivel principalmente del hígado. Igualmente los triglicéridos es otro tipo de grasa que son como la parte inicial de la formación de las grasas y que tienen mucho que ver, además de las grasas y la ingesta de esas grasas vegetales y animales, con la ingesta de carbohidratos en grandes cantidades. Entiéndase por carbohidratos los dulces, las harinas, los cereales, todas esas partes que al final son el día a día. Igualmente los víveres son cargados de carbohidratos como plátano, yuca y todas esas cosas que al final pueden modificar también esas grasas que son una parte de esos lípidos globales que tenemos en el cuerpo, que son los triglicéridos. ¿Dónde se produce el colesterol? Bueno, el colesterol lo ingerimos a diario, o sea, en todas las cosas que ingerimos, puede ser, como le digo, vegetal y animal, tienen colesterol. Ahora, a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado, sí, es donde se metaboliza, donde esas micelas que son ingeridas por nuestros alimentos son absorbidas a nivel intestinal, y a nivel hepático o a nivel del hígado es donde son entonces sintetizadas y divididas en esas partículas que ya más adelante veremos, que algunos se hablan de bueno, de malo, o sea, que no es como el bueno, el malo y el feo, pero existen ahí algunas diferencias para hablar de los diferentes tipos de colesterol. Sí, porque hay muchas personas que escuchan: no, yo produzco colesterol bueno. Hablemos de esa diferencia, sí, del colesterol bueno y lo que es el colesterol malo. Así es. El colesterol se divide en esos dos grandes grupos, aunque hay otras subdivisiones más pequeñas, partículas de colesterol densas, pequeñas, pero esos dos grandes grupos que la gente conoce de manera más frecuente, que es el llamado colesterol malo o LDL colesterol, que no es más que el colesterol de baja densidad, ese colesterol de baja densidad que puede
pegarse a las paredes de las arterias y por lo tanto producir enfermedad aterosclerótica en un tiempo X, es el que se denomina colesterol malo. La otra fracción de colesterol es el llamado HDL colesterol, que es el colesterol de alta densidad, que por tener precisamente una alta densidad flota en la sangre y no se pega en las paredes de las arterias. Por lo tanto, ese colesterol bueno o HDL colesterol, que a veces la persona dice, no, yo tengo ese colesterol bueno, altísimo, buenísimo, es que realmente algunas personas, su colesterol total puede estar incluso normal y tienen HDL altas, o sea, tienen mucho colesterol del bueno. Otros tienen el colesterol total alto, pero es a expensas del LDL colesterol, que ahí donde entra realmente las principales condiciones cardiovasculares y esencialmente las enfermedades ateroscleróticas sistémicas, que no solamente son al corazón. Exacto. Doctor, cuando algunos de los oyentes ahora que estuviesen en sintonía con Madre Paso a Paso, quizás pudiesen estarse preguntando, ¿cuáles son los síntomas que yo podría estar sintiendo, teniendo, de que puedo tener como una alerta el colesterol y los triglicéridos altos y que tenga yo que buscar ayuda profesional? Sí, la realidad es que el colesterol alto, a menos que esté muy alto, inicialmente no le va a producir síntomas a los pacientes, no produce ningún síntoma. La enfermedad aterosclerótica que va produciendo es silente, hasta que no haya una obstrucción, ya sea de un vaso que vaya a la pierna o que vaya al corazón o que vaya al cerebro, y ya viene un síntoma específico de donde obstruyó el vaso. Pero sí, si realmente si la persona tiene el colesterol muy elevado, pudiera sentir algunos mareos, pudiera sentir sensación de cansancio fácil, de pesadez. Y los triglicéridos realmente tampoco producen síntomas a menos que estén también muy elevados. Y su principal síntoma, en el caso de los triglicéridos, no es a nivel cardiovascular. O sea, si los triglicéridos de manera aislada están muy elevados, o sea, estamos hablando por encima de 500, su primera manifestación pudiera ser en el sistema gastrointestinal y produciendo inflamación de páncreas, producir una pancreatitis aguda, y ahí sería entonces el síntoma que lleva al paciente al médico, un dolor epigástrico, o sea, a nivel de la boca del estómago, como dice la gente, muy intenso, y que el gastroenterólogo o el médico clínico, cuando lo evalúe, encuentre esa alteración. Pero en sentido general, el colesterol elevado de primera intención y los triglicéridos elevados no producen una sintomatología per se. Por ejemplo, que usted tenga el colesterol normal, vamos a poner hasta 190, el colesterol total, y que usted tenga 220, es muy difícil que eso le vaya a producir un síntoma. Es por eso lo importante de que la persona debe hacerse chequeos cada cierto tiempo, donde se incluya una rutina de analíticas, que esté presente colesterol, que esté triglicéridos, que esté prueba de glicemia, azúcar, o sea, todas esas pruebas son rutinarias, por lo menos cada 6 meses, y si el paciente tiene antecedentes familiares muy fuertes, antecedentes genéticos muy fuertes, papá, mamá, hermanos, abuelos, que haga chequeo rutinario, cuestión de uno tener una determinación, y de ahí, dependiendo de la primera determinación, entonces se hará con la frecuencia que eso lo amerite. ¿Puede ser genético? Claro que sí. Bueno. Sí. Ay, mamá. Sí. No, esa es una de las preguntas que se repitió más a menudo, y es que si el factor genético era importante. Eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿cuáles son los factores y las condiciones de riesgos? ¿Y hay grupos de riesgos también? Claro que sí, y de hecho esos riesgos están divididos en 2 grandes grupos. Ese riesgo están divididos, o esos factores de riesgo están divididos en aquellos factores que nosotros como persona, como médico, como individuo podemos prevenir o podemos intervenir y podemos controlar, y un grupo de factores de riesgo que no podemos intervenir. ¿Cuáles son los que sí podemos intervenir? Actividad física, la dieta, el estrés, el consumo excesivo de sal. O sea, son factores que podemos modificar a través del tiempo. Los que no podemos modificar, la edad, el sexo, o sea, género. Yo creo que, doctor, cada vez que usted menciona uno, tenemos que decir ¡twin! La edad, ¡twin! La edad, el sexo, la genética, o sea, la parte genética que está corriendo en nuestras sangres, unida a nuestros genes, que le heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y esos factores genéticos inciden directamente en el colesterol de algunos individuos. Claro está, no de todos. Es bueno que se hable sobre si es genético o no, por la sencilla razón de que nosotros hemos escuchado a nuestros padres y a nuestros abuelos hablar de que sufren del colesterol elevado, de triglicéridos,
Y nosotros como jóvenes no somos muy educados de visitar un médico. Decir, no, eso es ellos, que ya son mayores y por eso es que lo tienen. Ahí es la alerta que debemos de tomar nosotros. Así es, por eso le digo, si ya nosotros sabemos que nuestros padres o que nuestros abuelos tuvieron una condición cardiovascular importante, tuvieron un evento cardiovascular, tuvieron un evento cerebrovascular, tuvieron una trombosis a una pierna por una obstrucción de una de las arterias que van a esa área, ya nosotros tenemos que tener como alerta que tenemos el antecedente familiar y que por lo tanto nuestra genética pudiera estar cargada de factores que predisponen a la enfermedad aterosclerótica y a la elevación del colesterol inicialmente. De hecho, hay una dislipidemia que es denominada así, dislipidemia heterocigótica familiar. Doctor Pichardo, el doctor Balcácer nos mandó 2 preguntas. Oye, ni en tu ausencia tú deja de mandarme fuego. Y yo las anoté para que no se me olvidaran, para no meterme en rojo. Perfecto. Y son las 2 siguientes. ¿Dónde obtenemos el colesterol bueno y la relación entre los 40 años y el colesterol y los triglicéridos? Qué bueno. Recuerden que además el doctor Balcácer es un internista. Además de infectólogo. Además de infectólogo, los cardiólogos, los infectólogos tenemos que ser internistas primero. Pero muy bien. ¿Cómo sabemos nosotros dónde obtener el bueno y el malo? El colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, ese colesterol malo que tanto hablamos y que la gente menciona con tanta frecuencia, se obtiene en las cosas cotidianas y en lo que más le gusta a nuestros jóvenes, lamentablemente, a nuestra vida rápida, a nuestra vida de comodidad. Lo estaba mencionando y de verdad. Sí, ese colesterol malo, sí. Ese colesterol malo es el que se adquiere en esas comidas rápidas, en esas cosas fritas, en esa grande cantidad de grasas, en cuando se llenan esos hamburgers, todas esas comidas rápidas de mucha mayonesa, de mucha mantequilla. Podemos incluir el dominicano, porque nos escuchan en cualquier parte del mundo. Podemos incluir ese delicioso que hace que nos unamos un viernes, como es el chicharrón. Bueno, ahora existe, doctora, ahora lo existe, puse muy bonito. Sí. Pero el chicharrón ese light. famoso chicharrón light, Ahora que de light no chicharrón tiene light. nada. sí, se laiga a la boca. Porque lamentablemente ese chicharrón light se cocina en un caldero donde el aceite se recicla en 2 o 3 ocasiones, y ese aceite mientras más se calienta, más se desintegra y más se decompone, sus enlaces, y por lo tanto se convierte muchísimas más veces en una grasa totalmente saturada. Y es la grasa que es la peor y es la que está más cargada de ese llamado colesterol malo. Ahora, el bueno, regularmente las personas decimos, no, es que yo hago ejercicio, es que yo camino, pero dentro de la dieta diaria debe incluirse obligatoriamente cosas que tengan colesterol bueno. Entiéndase, nueces, semillas secas, debe haber vegetales, debe haber frutas y esencialmente debe haber actividad física, porque hacer actividad física estimula la producción. Estimula la producción de HDL colesterol, no solamente la actividad física empinando el codo del plato, de la cuchara a la boca, esa es insuficiente. Lo que se recomienda es que esa actividad física sea mínimo 30 a 45 minutos 5 veces a la semana. Ay, Dios mío. Mínimo. Eso sería lo repítalo, doctor. Eso, mínimo. 30, 45 minutos 5 veces a la semana. Si usted no quiere salir y en su casa usted vive en un tercero o un cuarto piso, baje. Claro. Baje por lo menos 6 veces esa escalerita y súbala. Y súbala otra vez si no tiene ninguna dificultad cardiovascular, que ya haya tenido algún evento que le impida o alguna situación que le impida llegar al segundo, o una situación articular de la rodilla, pero lo ideal es que sea en plano, es lo que se recomienda inicialmente. Si se sufre algo de la rodilla, póngase. Si son gente como nosotros jóvenes que no tienen ningún problema. Usted vuelve a este programa. No, yo se lo dije desde que estábamos en la salita de espera, doctor Pichardo. Según todo lo que usted nos ha estado enseñando hoy sobre cómo cuidar nuestra salud y mantener en niveles óptimos, recomendables, ¿verdad?, el colesterol y los triglicéridos,
podemos entonces colegir que los triglicéridos y el colesterol alto son factores que nos pueden llevar a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Así es, claro que sí, claro que sí. Esencialmente el colesterol, y de hecho las guías de manejo recientes, la más reciente publicada, 2019, ponen muy de primer lugar el colesterol y especialmente el LDL colesterol o el colesterol de baja densidad o el llamado colesterol malo, porque en los estudios clínicos se ha demostrado que este es el que más incidencia tiene en enfermedad aterosclerótica sistémica, no solo cardiovascular, sino en enfermedad aterosclerótica sistémica, entiéndase enfermedad de las arterias periféricas, enfermedades de las coronarias y enfermedades de las arterias que van al cerebro. Lo que significa entonces que aunque no dejemos de lado y no nos olvidemos totalmente de los triglicéridos, debemos ser más celosos y más cuidadores de que el colesterol y esencialmente el LDL colesterol esté en parámetros establecidos como dentro de la normalidad. Y en eso tengo que ser bien claro y preciso. A través de los tiempos se ha hablado del colesterol LDL y se han ido dando números. Y los números cada vez han ido bajando más. En estas últimas guías se habla que el colesterol LDL, que hasta hace un tiempo usted ve en los laboratorios, cuando uno lo revisa, dice hasta 130. Si revisamos guías actuales, hay pacientes de muy alto riesgo que el colesterol LDL debe estar en 55 o menos de LDL colesterol. Lo que significa entonces que parece ser que el colesterol es el principal involucrado en la enfermedad aterosclerótica sistémica. Como le digo, no dejar de lado los triglicéridos, pero aquellos pacientes que tienen ya por encima de 200 de triglicéridos, hay que ponerle atención y de hecho se recomienda alguna intervención que puede ser farmacológica si es necesario, dependiendo del riesgo del paciente, o intervención de dieta cardiosaludable, pero si esos triglicéridos, como le digo, están acompañados de colesterol LDL muy elevado, debe ser el principal objetivo trabajar sobre el colesterol. Doctor, yo oyéndolo, tengo un chin de taquicardia, porque yo soy una que... Tú sabes que cuando uno desarrolla un tema, uno dice, déjame aprovechar, doctor. Sí, una consulta. Alguna preguntita así ahí. Ayúdeme ahí, doctor, ahora mismo, aquí ahora. No, yo soy una que, por ejemplo, es imperdonable. Nosotros tenemos en donde vivimos un gimnasio para la comunidad, y yo, por ejemplo, digo, esta semana comienzo y voy un día, y el segundo día yo voy a ir mañana y después voy a ir pasado y nunca voy más de 2 o 3 días. Doctor, es suficiente, pero óigame una cosa que ahora mismo yo misma me estoy dando consuelo. ¿Es suficiente ser flaca como soy yo para tener un buen nivel de colesterol y triglicéridos? Sí, porque la gente dice, no, solamente son los gordos. Cuando tú ves esos gordos, tienen ese colesterol allá arriba. O ese es un mito. O sea, no solamente basta con ser delgado. Delgadito. Mire, ojalá pudiera decirle que sí, para darle esa buena esperanza, pero no, la verdad, doctor, pero lamentablemente no, lamentablemente no. Hay pacientes aunque que no aún esté el doctor Balcácer, aquí. Hay personas que son pacientes que son sumamente delgados y manejan colesteroles muy altos. E igualmente sumamente delgados que hacen eventos coronarios, que hacen eventos cerebrovasculares, que hacen eventos de arterias periféricas. O sea que el ser delgadito no lo exonera de que usted tenga que llevar una dieta cardiosaludable, de que usted haga ejercicio y de que mantenga los niveles de colesterol en niveles adecuados. O sea, eso realmente hemos visto que la enfermedad cardiovascular y la enfermedad aterosclerótica sistémica es mucho más frecuente que antes en personas delgadas, en personas más jóvenes cada vez. Ayer mismo mandé a una paciente a hacer cateterismo e investigar, una mujer de 42 años que no se veía antes. Normalmente antes se pensaba que la enfermedad aterosclerótica sistémica o coronaria era para personas mayores. Sin embargo, uno ve que en estos momentos cada vez más personas más jóvenes tienen enfermedad aterosclerótica severa, que incluso hay que llevarla a cirugía cardíaca. O sea que la vida moderna, la vida light, esa vida de quizás de poca actividad y de facilidad que a veces le presentamos a nuestros hijos incluso, que desde la comodidad de su asiento, de la comodidad de su sofá, piden una pizza y se la llevan por muchísimas vías que existen en este momento. Quizá toda esa comodidad que estamos viviendo en el momento no nos han beneficiado desde el punto de vista cardiovascular. Dios mío. Bueno, después de
de esta intervención del doctor, vamos a ir a la pausa y le vamos a pedir que las personas que quieran tomar nota de los teléfonos del doctor Pichardo y puedan ustedes acceder a sus servicios, pues dentro de un ratito vamos a repetirlo, pero lo vamos a dar ahora de nuevo. El doctor Josué Pichardo, cardiólogo, presta servicio en el Centro Policlínico Nacional y en el Instituto Dominicano de Cardiología, en el 809-435-3086 y 809-788-2323, extensión 266. Cuando vengamos...